Aquella madrugada del sábado, Nikolai Ivanovich se despertó temprano, con una sensación de ansiedad, no está claro de dónde venía. No había un alma en la calle, el pueblo seguía durmiendo, y también su nieta Dasche. Dasche tiene 23 años, es una chica inteligente y hermosa, es un verdadero tesoro en la vida de su abuelo. Él la alimentó, la crió, le enseñó a ser un ladrón y ahora se casará con ella. Y el chico la conoció bien. El abogado de la ciudad. Solo una cosa molestó al abuelo. Le pidió a Dasche que se mudara fuera de la ciudad. Entonces el abuelo se quedará solo. Pero amaba tanto a su nieta que ni siquiera quería mostrar su estado de ánimo deprimido. Abuelo, muévete con nosotros. A Liosa no le importa. Tendremos un apartamento. Aunque está en la hipoteca, es nuestro. Dasche insistió. No, Dasche. Vivamos felices juntos y yo me quedaré aquí en mi pueblo natal. Donde nací, allí moriré. Esperaré a que me visites. Y además, Dasche, daré un paseo con la compra de un apartamento. Tengo 1 millón, lo he ahorrado de por vida para ti. Abuelo, ¿eres pariente? Nos encargaremos de Ishvik nosotros mismos, convenció Dasche. No, Dasche, eres mi único ser humano querido. Todo es para ti y para ti. El sábado vamos al banco, retiramos el dinero y yo cerraré la cuenta, propuso Nikolai Ivanovich. Abuelo, la cantidad es grande, es peligroso transferirla así, ¿y si los hooligans atacan? ¿Quizás de alguna manera diferente? Hay muchas formas modernas de transferir dinero. Dasche estaba preocupada. Ella siempre trató de no hacer aquello de lo que no estaba segura. Pero Nikolai Ivanovich es un hombre de viejas reglas. Es difícil acostumbrarse a las innovaciones modernas. No te preocupes, Dasenka, todo esto es una tontería. ¿Qué hooligans, y ustedes? Todo estará bien. Y Dasche le creyó a su abuelo y se calmó. En un coche viejo se dirigieron hacia la ciudad. El pueblo estaba separado de la ciudad por solo media hora de viaje. Nikolai Ivanovich estaba de buen humor porque en el banco todo transcurría rápidamente y sin problemas burocráticos. Estaba orgulloso de contribuir con su vida a la compra del apartamento de su nieta. Dasche no tuvo tiempo de recordar cómo volvió a meterse en el coche y regresó al pueblo con su abuelo. Soñó y de repente se imaginó a sí misma con un vestido ondulado blanco como la nieve y a Alexa con un traje parecido a una aguja. Sus sueños fueron interrumpidos por un empujón brusco, un silbido de frenos y una parada del coche. Eso fue lo que pasó, Dasche estaba horrorizada. Lo que no dijo por la mañana, lo gritó con su voz interior y no le dio ningún significado. Al momento siguiente, las manos de un hombre rudo la sacaron del auto. Dasche casi pierde la cabeza al ver frente a ella a 4 bandidos declarados. Bloquearon el camino hacia el pueblo con los vidrios polarizados del auto negro, como para hacer daño, no había ningún alma en la carretera del pueblo en ese momento. «Devuélveme mi dinero, viejo». Uno de los bandidos gritó enojado. «¿De dónde saqué el dinero?» «No hay dinero». Nikolai Ivanovich intentó mantener el autocontrol. Pero él agarró a su abuelo por el pecho y lo sacudió con tanta fuerza que el anciano apenas se puso de pie. Pero Nikolai Ivanovich no es de pero el anciano pensó en Dasche cuando escuchó una voz burlona que se extendía a sus espaldas. «Ahora hablarás de cuando empezaremos a acercarnos a tu nieta». Y en un momento, uno de los bandidos agarró a la niña, que se resistía desesperadamente, y trató de tirarla al suelo. «Daré dinero, daré», gritó el anciano, ya sin poder mirar lo que estaba pasando. Corrió hacia el coche y sacó el sobre con el dinero. Habría sido muy fácil, pero ya era demasiado tarde, abuelo. Estabas tardando demasiado. Y tu nieta es muy buena. Yo soy el primer gris y tú eres el último. Para horror de Nikolai Ivanovich, dijo el bandido, inclinándose sobre Dasche. Después de desabrochar el primer botón del vestido, el hombre le quitó el viejo colgante del cuello. «¿De dónde has sacado esto?», preguntó, mirando la suspensión. La misma suspensión estaba en su cuello. En un segundo,
los bandidos escucharon un grito del abuelo. ¡Ayuda! Te lo ruego, ayuda. Nikolai Ivanovich se apartó de la mano del sinvergüenza, mientras el que abrió la boca miraba a Dashe. El abuelo salió corriendo, arriesgando su vida, hasta el medio de la carretera, cuando vio un auto delante de él. Agitó las manos desesperadamente y el coche se detuvo. No necesitamos testigos, vámonos rápido, gritó uno de los bandidos. Los cuatro subieron al coche y se marcharon. Dashe se levantó del suelo y, temblando por el estrés, se dirigió al coche. Nikolai Ivanovich regresó un poco más tarde. Agradeció a las personas que se detuvieron en el camino en el momento adecuado. ¿Cómo estás, Dashe? ¿Estás bien? El anciano preguntó con voz temblorosa. Todo está bien, abuelo, gracias a ti. Con lágrimas en los ojos, dijo Dashe y abrazó al anciano. ¿Qué te pasa, Dashe? Gracias a mí, los bandidos han perdido nuestro dinero. Al menos están vivos y gracias a Dios. Como lamento no haberte escuchado. Este horror no habría ocurrido entonces. Ni siquiera podía pensar que pudiera haber bandidos en nuestros lugares tranquilos. Lo siento, niña, lo siento. Nikolai Ivanovich no podía calmarse. Abuelo, dime, ¿cuándo me regalaron este colgante, el ratón volador? Nikolai Ivanovich se sintió avergonzado, no esperaba tal pregunta. Mamá te puso este colgante cuando naciste. El ratón volador significa libertad y felicidad. Ella dijo que Dios y este amuleto te protegerán toda tu vida. Pero ella no estaba protegida por Dios ni por un amuleto. El abuelo suspiró amargamente. ¿Por qué preguntaste sobre eso ahora? Oh, dijiste que estaba protegido. Así que hoy me protegió, respondió Dashe. De hecho, la niña estaba pensando en cómo se podría encontrar la misma suspensión con el bandido. ¿Existen tales coincidencias? Y tampoco sabía cómo le contaría el incidente a Alexa. Después de todo, él se preocupa más por ella que por ella misma y ella también trabaja en la policía. Me imagino lo molesto y nervioso que está. Y hoy ya estoy harto de estos nervios y molestias, pensó Dashe. Alexa llamó el mismo día, más cerca de la noche. Dashe, ¿podemos vernos? Estaré libre hoy, ofrecido por Alexa. Liosa, me duele la cabeza, mañana. Dijo Dashe, dándose cuenta de que estaba haciendo otra estupidez. Al día siguiente, Alexa no pudo soportarlo más y vino a Dashe sin previo aviso. Casi se volvió loco cuando Dashe y su abuelo, llorando, contaron lo sucedido el día anterior. Dashe, querida. Nikolai Ivanovich. ¿Cómo podría ser esto? ¿Por qué no me avisaste? ¿Y si fuera un accidente y no pasaran coches en ese momento? Podría terminar todo en un después de ti, cometieron otro robo en la carretera. Pero fueron calculados mal, fueron captados por una cámara de video. Entonces, Nikolai Ivanovich, te devolveremos 1.000.000. Pero tendrás que ir al laboratorio de ciencias con Dashe e identificar a los bandidos. Daria y Nikolai Ivanovich miraron hacia arriba. ¿Y sin este laboratorio es imposible prescindir de él? Preguntaron casi simultáneamente. No, es imposible. Nikolai Ivanovich, te resulta extraño siquiera pensar en ello. En el camino, uno a uno con los bandidos chocó, no tembló, y aquí, en la oficina, bajo seguridad, ¿tienes miedo de dar un paso? Y aún así, no se preocuparon por Dashe en vano. El líder de la pandilla era el mismo joven con un amuleto colgante, al igual que Dashe. Tan pronto como el bandido miró a Nikolai Ivanovich con una mirada incendiaria en los ojos, el abuelo como si lo golpeara con una corriente eléctrica. Incluso cambió su rostro, pero logró recomponerse y dijo, sí, es él. El bandido recompensó a Dashe con lo mismo. Averigüemos quién es. Alexei estaba, por decirlo suavemente, sorprendido por el comportamiento de su amada novia. Dashe, no te entiendo. ¿Por qué vuelves con este bandido otra vez? Detuvieron a los sinvergüenzas. Serán castigados. Pero la suspensión es la misma. Así que lo que...
Hay muchas suspensiones de este tipo. Alexa, esto no es solo una decoración. Este es un amuleto. Una protección. Su madre me lo dio para que pudiera protegerlo toda mi vida. Bueno, está bien, está bien. Si me lo preguntas, lo descubriré. Y Alexa cumplió su palabra. Al día siguiente ya tenía la información necesaria. Pero preguntó el destinatario, Maxim Resnikenko, de 32 años, anteriormente condenado por una serie de robos. Es de destacar que nació en prisión, se crió en un orfanato y ya regresa a prisión por segunda vez como en su casa natal. Bueno, eso es todo. ¿Tus preguntas están agotadas? ¿Y quién era su madre? ¿Y por qué lo entregaron al orfanato? A Dacia no le importaba. Alexa miró a la chica con expresión sorprendida. ¿Estás loco o qué? No tengo esa información. ¿Y existe esa información en el orfanato local? Preguntó Dacia. Alexa se sorprendió aún más y trató de contener los nervios que ya se habían quebrado. Daria siempre fue testaruda, pero serlo ya es demasiado. Dacia, simplemente no digas que irás al orfanato por esto. La chica asintió con firmeza. Será mejor que pienses en nuestra boda. Prepararse. Espero que recuerdes que tenemos una boda en otoño. Dacia sonrió y respondió. Por supuesto, recuerdo mi favorito, pero una cosa no molesta a la otra. Está bien, iré. Alexei dijo, molesto. La mañana es más sabia por la tarde. Quizás mañana no seas tan testarudo. Pero Dacia es una persona persistente. Si ya lo ha decidido, hará cualquier cosa. Por la mañana se levantó temprano. Ni siquiera el abuelo se ha despertado todavía. Dacia besó al que dormía y le susurró, adiós abuelo, volveré pronto. ¿Por qué necesitaba descubrir por qué necesitaba encontrar pero al no encontrar la respuesta correcta a la pregunta, la niña se apresuró a ir a la estación de autobuses local. El tiempo pasó desapercibido y ahora Dacia se encuentra en el umbral del viejo y destartalado edificio del orfanato. ¿Quién eres? ¿Estás designado? Preguntó el guardia con dureza, mirando por debajo de la frente. Voy a ver a la directora, Yelina Sergeevna. Realmente necesito hablar con ella. La chica respondió con confianza. También pensé que era bueno buscar el nombre y el nombre del director con anticipación en Internet. Bueno, no lo sé. En realidad, somos estrictos con esto y no dejamos salir a extraños de la calle así como así. Pero espera un minuto, la llamaré por teléfono. Respondió el guardia. Claramente no le importa el sentido de responsabilidad. ¿Por qué estás en silencio, niña? Resulta que te están esperando. Sube las escaleras. La oficina del director está a la izquierda del pasillo. Daria no se dio cuenta de que Alexei ya se había encargado de esta reunión. Sabía perfectamente que si su novia se golpeaba algo en la cabeza, entonces no podría golpear nada. Incluso bromeaba a menudo sobre esto. Dacia ha enterrado su talento bajo tierra. Podría convertirse en una investigadora de primer grado. Antes de la llegada de Daria al orfanato, logró transmitir la información necesaria a la directora Elena Sergeevna y marcó el propósito de su visita. Hola, Daria Igorivna. Entra por favor. Ya sé por qué viniste. Recibí una llamada de la policía. El ex Volkov dijo que es tu amigo. Daria conoció a una mujer de mediana edad. De apariencia agradable y con una sonrisa muy amable, que puede derretir cualquier corazón. Son esas personas las que deberían trabajar en el orfanato, pensó la niña. Y el director continuó la conversación. Maxim Resnikenko está interesado, ¿verdad? Han pasado casi 15 años desde que abandonó estos muros. Pero llevamos muchos años manteniendo en el archivo los asuntos personales de los niños. Y el asunto de Maxim también se mantuvo. Con estas palabras Elena Sergeyevna abrió una carpeta llena y amarillenta de vez en cuando. Sí, el chico no fue fácil, muy difícil. Dijo muchas cosas, hojeando las páginas. Rechazo del autorrenacimiento.
Dicen que hasta los recién nacidos lo sienten todo. Entonces Maxim también sintió que su propia madre no era necesaria. Apenas cumpliendo 2 años, trató de reprimir el sentimiento de inutilidad y agresión en sí mismo. Todavía era un niño pequeño y ya atacó al grupo. Pero desafortunadamente, no produjo resultados significativos. El director suspiró profundamente. Elena Sergeyevna, dime, ¿Maxim era tan mayor y vivía en un orfanato? Preguntó Dashe. Parecía haber leído los pensamientos de la mujer. Solo quería contártelo. No, no estuvo en el orfanato todo el tiempo. Maxim fue llevado a un hogar de acogida. El niño tenía una apariencia muy brillante y atractiva. Aquí, búsquelo usted mismo. Hay una foto. Ella se aferraba a sus futuros padres. Pero a la familia no le pasó nada. 3 veces se lo llevaron y 3 veces lo trajeron de regreso. El estado mental del niño después de eso lo dejó sin esperanzas de nada mejor. Elena Sergeyevna guardó silencio, como si recordara un pasado infeliz. Estaba tan frustrada que sacudió la cabeza y luego dijo, pobrecito, repitiendo el lamentable destino de su madre. Ella también estuvo en prisión, allí lo dio a luz. Ella todavía tenía apellidos y nombres tan hermosos. Amor del nativo. Y al niño aparentemente le dieron el apellido de su padre, e inmediatamente lo rechazó. Cuando Daria escuchó el apellido de la mujer, se quedó paralizada de horror y se dio cuenta de que ahora perdería el don del habla. Amor del nativo. Así se llamaba su madre. ¿Será que ella es la misma perra en prisión que se negó a dar a luz a un niño? El corazón no quería creerlo. Elena Sergeyevna interrumpió sus terribles pensamientos. Daria Igorovna, ¿te sientes mal? ¿Quizás agua? Debo haberte cansado de mis historias. No, no, no del todo. Dime, ¿Maxim llevaba un colgante en forma de nube de ratón en el cuello? No recuerdo esos detalles. Desafortunadamente, tal vez las niñeras o los profesores se acordaron y yo no. Ha pasado demasiado tiempo desde entonces. Daria estaba tan molesta que ni siquiera se dio cuenta de cómo salió del orfanato y se encontró nuevamente en la estación de autobuses. Ella pensó todo el tiempo, si esto es cierto, ¿por qué el abuelo se escondió de ella? Pensó, pero no encontró la respuesta. Dashe, ¿dónde has estado? Desperté y no estás aquí. Ya estaba preocupada por ti. Nikolai Ivanovich salió corriendo a la calle y vio a su amada nieta. Abuelo, simplemente no quería despertarte. Dejé una nota sobre la mesa. ¿No la viste? Nikolai Ivanovich notó que, a pesar de la sonrisa en el rostro de Dashe, ella estaba algo preocupada o incluso enojada. Esta preocupación le pasó a él. Sí, lo vi, lo vi. Pero no entiendo por qué fuiste a la ciudad. Parece que ella no iba a hacerlo. Daria miró fijamente a su abuelo y de repente le preguntó, abuelo, ¿por qué no me dijiste que tu madre estaba en prisión? Nikolai Ivanovich no esperaba tal pregunta, que le hizo doblar las piernas. No podía esconderse de su nieta, que estaba destrozando sus emociones. Se sentía como un ladrón, que había estado robando toda su vida, y en el último robo lo pillaron por tonterías. Entonces todo lo que dijeron en el orfanato es verdad. Y esa perra de la cárcel, el amor de los de su propia especie, su madre, comprendió Dashe, mirando a su asustado abuelo. Su corazón latía como loco y parecía que ahora iba a saltar. Según las chapuceras frases del abuelo, mamá murió cuando ella no tenía ni 2 años y no sabe nada de ella. Nikolai Ivanovich encontró fuerzas para preguntar en voz baja, ¿quién le habló de la prisión? Abuelo, ¿qué importa quién? Dijeron en el orfanato. Dashe respondió sin apenas contenerse de las emociones repentinamente infladas. Ya no podía gritar y ocultar lo que descubrió. Le contó todo al abuelo en su totalidad. No sabía que Liuba tenía un hijo. Ella nunca dijo eso. Si lo supiera, definitivamente se quedaría con el niño. El abuelo se secó una lágrima amarga de la mejilla. Ni siquiera podía soñar en el peor de los sueños que su nieto le traería a este bandido borracho, Resnikenko.
Nikolai Ivanovich, sin esperar más preguntas de Dashe, decidió contar su tragedia personal, que había estado ocultando cuidadosamente durante muchos años. No vivíamos en el pueblo con Tamara todo el tiempo. Y los jóvenes se fueron a la ciudad pensando que ganarían dinero, que era muy escaso. El sueño de ganar mucho dinero nunca se hizo realidad, pero aún así permanecieron en la ciudad. Tamara fue profesora y alcanzó grandes alturas en este negocio. Fue considerada la mejor maestra de la ciudad. Bueno, trabajé como investigador. Tampoco escuché ni una sola mala palabra de los jefes. Solo elogios. Y luego tuvimos una gran felicidad tan esperada. Nació una hija. La llamaron Lyubushka. Una chica inteligente y hermosa. Lo mismo que tú. Y todo fue maravilloso. La criaron. Estudió para ser enfermera. Ella empezó a trabajar. Y entonces, sucedió toda esta terrible pesadilla. No puedo superarlo hasta el día de hoy. Las lágrimas cayeron sobre los ojos de mi abuelo, que no pudo contener por más que lo intentó. Nikolai Ivanovich estaba avergonzado y doloroso de contarle esto a su nieta, pero ella debe saber la verdad. En general, después de 10 años supimos que nuestro Lyubushka se había convertido en un criminal y estaba conectado con verdaderos bandidos y ladrones. No sé lo que le faltaba en la vida. Todo empezó con un simple fraude telefónico. Además, como enfermera privada, iba a hacer inyecciones a casa, después de lo cual la gente se quedaba dormida e incluso se borraba parcialmente la memoria. Y en ese momento los ladrones, incluida ella, limpiaron los apartamentos, agarrando dinero y cosas. Dasha estaba sorprendida hasta lo más profundo de su alma. ¿Cuántos años tiene? Todos estos años ni siquiera has adivinado lo que está haciendo tu hija. El abuelo negó negativamente con la cabeza y dijo, no, o mejor dicho, había conjeturas de que algo malo estaba pasando, pero yo simplemente no quería creerlo. Pero cuando se le preguntó de dónde venían cosas tan caras y viajes a centros turísticos de moda, respondió que tenía un prometido rico. Una vez que cubrieron a la pandilla, resultó que Liuba estaba tras las rejas. Después de lo que nos pasó a nosotros y a Tamara, comenzó una verdadera ruptura. El abuelo se agarró la cabeza con las manos, amaba mucho a su esposa. Y no pudo hablar de los sufrimientos que tuvo que soportar por culpa de su hija, con calma, sin lágrimas. A Tamara simplemente la perseguían en la escuela. Se burlaron de todos, tanto estudiantes como profesores. ¿Cómo puedes ser profesor? La semilla es amable, razonable, eterna, si tienes una hija ladrona. No tienes lugar en la escuela. ¿Qué puedes enseñar a los niños, si ni siquiera tu propia hija enseñó? En las puertas de nuestro apartamento había inscripciones como esta. Aquí viven los padres de los ladrones. Lo borraremos, al día siguiente volverán a escribir. Tampoco fui dulce, tuve que dejar el trabajo. El corazón de Tamara no soportaba una relación tan infernal. Y pronto murió de un infarto. Quería irme, pero algo me impidió dar este paso. El abuelo se puso a llorar. Y Dashe, lo mejor que pudo, lo consoló. Pero, ¿cómo consolarlo si al mismo tiempo perdiste a tu abuelo, tu persona más cercana y querida? Han pasado casi 25 años desde entonces y es como si fuera ayer. El abuelo continuó la difícil historia. Ya no podía vivir en la ciudad. En este apartamento, donde todo me recordaba a mi difunta esposa. Regresé al pueblo y me quedé aquí. 9 años después, Liuba regresó de prisión. Fue puesta en libertad 3 años antes, bajo condición de amnistía. Se hizo limpiadora, conoció a un chico del pueblo, quedó embarazada y naciste tú, Dashe. Querían comprometerse, pero la vida parecía mejorar, pero no fue así. Empezaron a llegarle llamadas extrañas. Más tarde resultó que se trataba de antiguos amigos y los delincuentes llamaron. Y la trajeron de nuevo hacia ella. Le rogué que se quedara de rodillas, pero ella no me escuchó. Cerré la puerta y tomé las llaves, así que ella logró salir por la ventana y se escapó. Y de nuevo robo, y de nuevo prisión,
pero esta vez no salió de allí. Y resulta que el problema no viene solo. Tu padre mató un oso mientras cazaba. Entonces nos quedamos juntos. Perdóname por no habértelo contado antes. Es vergonzoso hablar de eso. Dasha abrazó fuertemente a su abuelo. Porque como su abuelo la amaba, nadie en el mundo la ama. Incluso Alexei. Es más que amor. El abuelo pasó toda su vida con ella y logró reemplazarla con su madre y su padre. Es una pena que Maxim haya tenido tanta mala suerte. Podría haber tenido un hermano mayor. Aunque es un estafador, sigue siendo un verdadero estafador. Nikolai Ivanovich parece haber leído la mente de su nieta. Ya sabes, Dasha y yo, como Maxim, lo vimos en la comisaría y casi me volví loco. Es como si Lube me estuviera mirando. Se parece mucho a ella. En cuanto a la suspensión en su cuello, es muy posible que se la haya puesto Lube. Ella creía fielmente en estos talismán y Obereji. Después de estas palabras, Dasha volvió a la vida y comenzó a preguntarle a su abuelo. Abuelo, déjame llegar a un acuerdo con el Exa. Quizás podamos reunirnos con Maxim. O al menos envía una carta. Le contaremos todo. Y lo esperaremos desde la prisión. No importa cuántos años pasen, sabrá que no está solo. Puedes decírselo, Dasha. Pero él no cambiará. Es demasiado tarde. Su yo interior está podrido. Haz algo con él, no ayudará. Mientras no alimentes al lobo, seguirá mirando hacia el bosque. Solo podemos orar por él, dijo el abuelo con gran pesar. Él mismo sentía mucha pena por el niño, porque todo podría haber sido diferente. Su hija no pudo ser criada adecuadamente, por lo que incluso con nietos, el destino con su cuidado habría sido diferente. Al día siguiente, Daria le contó todo a Alexei. El joven silbó. ¡Qué giro! Novela del libro de cuentos. En cuanto a Maxim, no estará fuera de la zona durante las próximas décadas. Eso es seguro. Hay muchos episodios, y no solo robos. Y acciones violentas y graves daños físicos. Pero ese Maxim era. No prometo reunirme con él, pero por favor envíame una carta. Pero no os dejéis llevar por esto, por favor, no. Han pasado 2 semanas y Dasha continuó viviendo los acontecimientos que tan profundamente tocaron su alma y su corazón. Hoy fue un día lluvioso y una noche lluviosa también. Una gota de poder atravesó el cristal. Se paró junto a la ventana y miró a lo lejos. El sueño no salió como ella lo intentó. Por supuesto, no estaba segura de que uno de los prisioneros, Maxim Resnikenko, no estuviera durmiendo en la celda en ese momento. Solo una persona que tiene fuerzas para dormir, después de leer tal mensaje, es solo un grito del alma. Leyó la carta de Dasha varias veces, y luego la releyó una y otra vez, y cada vez maldijo por su debilidad e impotencia, y por el hecho de que una vez se permitió cruzar la línea entre el bien y el mal. Y para su propia sorpresa, sintió alegría por el hecho de saber ahora quién es. Y hasta tiene parientes. Fue esa noche que Dasha decidió que, a pesar de todo, viviría una vida digna, larga e infinitamente feliz. Por sus padres, por los que se fueron sin tiempo y por su hermano. Por Maxim rezará incansablemente, siempre, siempre. Y tal vez algún día rezaré a Dios pidiendo perdón.